Buen día chicos, continuamos el día de hoy con nuestra clase de química y vamos a ver esta semana el tema que corresponde a especies iónicas. En este caso es importante recordar que todo átomo va a estar compuesto por tres tipos de partículas fundamentales. Unas partículas sin carga eléctrica que vamos a llamar neutrones, neutro, que no tiene carga, unas de carga positiva que vamos a llamar protones y unos de carga negativa que se van a llamar electrones. Según la cantidad que haya de cada una de esas partículas en el átomo, vamos a tener uno u otro tipo de iones. ¿Bien? Entonces, para comenzar, ¿qué es un ion? Un ion es simplemente un átomo que va a tener una diferencia entre su número de neutrones y su número de protones. Esto trae una consecuencia importante. Por ejemplo, si tenemos una diferencia entre la cantidad de cargas que hay positivas o negativas, quiere decir que en el conjunto total el átomo va a tener una carga positiva o negativa, que va a tener que ver directamente con esa diferencia que hay entre protones y electrones. En este caso, cuando la cantidad de protones positivos es mayor que la cantidad de electrones, vamos a tener un catión, es decir, un átomo que tenga carga positiva. Caso contrario, si tenemos menos protones, que son de carga positiva, que electrones, que son de carga negativa, vamos a tener entonces un anión, es decir, un átomo de carga negativa. ¿Bien? Importante siempre considerar esta notación, que ya es agregar una cosita más a la notación que ya tenían. En este caso sabemos que el número superior izquierdo es el número másico, el número inferior izquierdo es el número atómico que representa la cantidad de protones. La X, pues allí va el símbolo del átomo, sea F para flúor, I para yodo, etc. Y vamos a tener un nuevo número en la esquina superior derecha, que va a ser la carga del ion. Si no hay ningún número acá es porque el átomo es neutro. Si hay una carga positiva o una carga negativa, entonces nos va a indicar también, nos va a indicar el número y el símbolo de la carga, el signo de la carga, si es positiva o si es negativa. Y ese número lo vamos a ver reflejado en esa posición. Entonces, acá empezamos ya con los ejercicios. Simplemente importante tener estas ecuaciones a mano. La ecuación del número de masa, que ya la sabíamos de clases anteriores, y una nueva ecuación en la cual vamos a tener que la carga del átomo va a ser el número de protones menos el número de electrones. Si estas dos cositas son iguales, vamos a tener una carga igual a 0. Si el número de protones es mayor que el número de electrones, vamos a tener un número positivo, es decir, un catión. Y si el número de electrones es mayor que el número de protones, vamos a tener una carga neta negativa, o sea, menor a 0. Y vamos a tener entonces un anión. Entonces, en este caso, este ejercicio nos dice, calcula el número de electrones presentes en los siguientes elementos. El elemento lo vamos a llamar E, con número de masa 23, número atómico 12 y carga formal más 2. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente vamos a tomar y vamos a traducir este símbolo a datos. El número inferior izquierdo es el número atómico, por lo tanto Z es igual a 12, y el número superior izquierdo es el número de masa, por lo tanto el número de masa es 23. Pero no nos sirve de nada en este momento, ya van a ver por qué. Y el último dato que tenemos es que la carga es un 2, la carga es 2 positivo, o sea, más 2. Lo tenemos acá. Ahora simplemente utilizamos nuestra ecuación, carga es igual a número atómico menos número de electrones. Y como nos interesa es calcular el número de electrones, vamos a despejar la E. Quiere decir que entonces la E va a pasar sumando a este lado y la Z va a pasar, la C, perdón, va a pasar restando al otro lado. Nos queda entonces que el número de electrones es igual al número de protones menos la carga. Ahora, simplemente sustituimos. La carga es igual a 12. Perdón, el número atómico es igual a 12. Y la carga es igual a 2. Entonces 12 menos 2 es, en este caso, 10. ¿Bien? Ya corregí el 11 que estaba acá. 12 menos 2, 10. Entonces el número de electrones es 10. Número de electrones, 10. Número de protones, 12. ¿Cuántos protones hay más que electrones? 2. Por lo tanto, la carga corresponde al más 2 que nos indica. Acá nos dicen, en este caso, siguiente ejercicio,
Calcula el número de electrones presentes en los siguientes elementos. 23, 18, E menos 3. Vamos entonces nuevamente, el primer paso siempre es seleccionar nuestros datos. ¿Qué vamos a utilizar? Número inferior izquierdo, 18 es el número atómico. Número superior derecho, es la carga, en este caso una carga de menos 3. Y nos preguntan cuál es el número de electrones. Utilizamos la misma ecuación que utilizamos en el caso anterior. Carga es igual a número atómico menos número de electrones. Y nuevamente despejamos el número de electrones. Pasamos la E sumando al otro lado. La C la pasamos restando al otro miembro. Y nos queda que el número de electrones es igual a número atómico menos carga. Número atómico es 18, lo tenemos acá. Y la carga es menos 3. Fíjense cómo yo mantengo el símbolo del menos 3 de la carga. La ecuación me dice menos la carga, y la carga es menos 3, por lo tanto es menos 3. Y ahora realizo la operación del producto de símbolos, ¿sí? Menos por menos es más. En este caso me queda 18 más 3. 18 más 3 es 21. Entonces 21 es el número de electrones que tiene mi átomo. La diferencia entre 21 y 18, tengo menos electrones tengo menos protones que electrones. Tengo 18 protones y 21 electrones. Quiere decir que hay una diferencia de 3 cargas negativas, que se corresponde con la carga que me están indicando de mi átomo. En este caso nos indican, determina la suma total de electrones presentes en los siguientes iones. Nos dan 3 iones, X, Y y Z. Nuevamente, como siempre, vamos a seleccionar nuestros datos. Para el caso del ion X, vamos a tener que el número atómico es 14 y la carga es más 2. En el caso de nuestro ion Y, vamos a determinar que el número atómico es 15 y la carga formal del átomo es menos 3. Y en el caso de mi ion Z, vamos a determinar que el número atómico es 11 y la carga formal del átomo es más 1. Y nuevamente, aplicando el mismo paso que los ejercicios anteriores, vamos a tomar la ecuación carga es igual a Z menos E, a despejar el número de electrones y a sustituir. En el caso del número atómico del ion X es 14 y la carga es 2. Vean cómo se mantiene el símbolo, nos queda menos por más es menos, por lo tanto 14 menos 2, 12 electrones. En el caso de nuestro ion Y, vamos a tener que el número atómico es 15, la carga es menos 3, como nos indican acá. Realizamos el producto menos por menos, nos queda positivo. 15 más 3 igual a 18. Y en el caso de nuestro ion Z, vamos a tener que el número atómico es 11 y la carga es más 1. Menos por más, menos. 11 menos 1, 10 electrones. Como la pregunta es cuál es la suma total de electrones presentes, es simplemente la suma de los electrones de X, la suma de los electrones de Y y la suma de los electrones de Z. Por tanto, 12 más 18 más 10, tenemos un total de 40 electrones entre todos. Y en este caso nos están indicando, calcula el número de protones, neutrones y electrones que presenta el siguiente ion. Es decir, que tenemos que calcular todas las partículas que tenemos en ese ion. Y aquí sí vamos a hacer uso del número de masa. ¿Por qué? Porque ese es el número que nos va a relacionar número atómico con número de neutrones. Para empezar, el número de protones está muy sencillo porque tenemos que el número atómico es Z, es 13, perdón, y el número atómico es en realidad el número de protones en un átomo. Por lo tanto, Z igual a 13, tenemos 13 protones en este átomo. ¿Bien? En este caso, igual que los pasos anteriores, vamos a calcular el número de electrones. Simplemente, número de electrones es igual al número atómico menos la carga del ion. En este caso, número atómico es 13, número de carga es más 3, como lo pueden ver acá, más 3. Colocamos el más 3 acá con su signo. Menos por más, menos. 13 menos 3, 10 electrones. Ahora ya tenemos el número de electrones, el número de protones. Si se dan cuenta, la diferencia es de 3 cargas positivas, lo cual coincide con lo que tenemos acá en nuestra información. Y por último, calculamos el número de neutrones, como ya sabemos hacerlo de clases anteriores. Utilizamos la ecuación de número de masa es igual al número de neutrones más número de protones.
Despejamos el número de neutrones, nos va a quedar que n es igual a número de masa menos número atómico. Número de masa 27, número atómico 13. 27 menos 13 son 14. Entonces tenemos en total 14 neutrones, 13 protones y 10 electrones. Bien, ya con esto, chicos, terminamos este tipo de ejercicios. Y el último que vamos a ver hoy, ya el aparentemente más complicado, ya es cuando tenemos incógnitas adicionales, ¿sí? Acá nos dan una relación, nos dicen, determina la cantidad de electrones del siguiente ion si presenta 20 neutrones. Pero ya no nos dan directamente cuánto vale el número de masa ni el número atómico. Nos indican que esto está dado por estas siguientes ecuaciones lineales. 2x más 3 es el número de masa y x más 1 es el número atómico. Y tenemos una carga neta en el átomo de más 1. La carga más 1, número atómico x más 1, como lo observamos acá, y número de masa 2x más 3, como lo tenemos acá. Eso nos va a dar que, entonces vamos a relacionar nuestras incógnitas utilizando la ecuación del número de masa. ¿Por qué? Porque nos están dando la cantidad de neutrones. ¿Bien? Entonces, despejamos el número de neutrones, es A menos Z, A es 2x más 3 y Z es x más 1. Conservamos siempre los signos. Luego nos queda 2x menos x, me va a quedar x. 3 menos 1, 2. Entonces nos va a quedar 20 es igual a x más 2. Ahora simplemente pasamos el 2 restando al siguiente lado para que nos quede que x es igual a 20 menos 2. 20 menos 2 igual a 18. ¿Qué es este 18? X. ¿Cuánto valen los valores? Ahora sí, z es igual a x más 1. X vale 18 más 1, 19 protones. ¿Bien? Y en ese caso, si tenemos 19 protones, ahora podemos utilizar nuestra ecuación de carga para determinar el número de electrones. C es igual a, o mejor dicho, la carga es igual al número atómico menos electrones, despejamos electrones. Z ya sabemos que es 19, ¿bien? La carga es más 1, por lo tanto es menos carga, carga más 1. Menos por más, menos. 19 menos 1, 18 electrones. Tengo 18 electrones, tengo 19 protones. La diferencia es una carga positiva, lo cual coincide con todo esto. ¿Cuánto vale nuestro número de masa? Fácil, 2x más 3. Es decir, 2 por 18 son 36 más 3, 39. ¿Bien? Ya con esto, chicos, ahora sí terminamos la clase de química del día de hoy. La tarea la van a tener publicada como siempre en la plataforma y cualquier duda me comuniquen. ¿Bien? Hasta luego, chicos.